Buen día para todos. El día de hoy hablaremos de la transición a la norma ISO 9001. Algunas personas o algunas organizaciones ya tienen conocimiento en la versión anterior de ISO 9001 versión 2008 y a continuación en este video quiero darles pues algunas herramientas y tips para realizar la transición a a la nueva norma versión 2015. Lo primero que debemos saber es que la norma ISO 9001 versión 2015 tiene una estructura de alto nivel que se alinea a las otras estructuras que tienen las nuevas versiones de las normas ISO. Entonces, todas estas normas tienen una misma estructura, unos mismos capítulos que se enfocan pues al tema de calidad, al tema medioambiental, al de seguridad de la información, etcétera. El primer capítulo es el cuarto y habla del contexto de la organización, que ya lo hemos visto y desarrollado en algunos videos, que habla de la identificación del contexto, la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas y el alcance. En la parte de liderazgo, el número 5 se enfoca todo el tema de la responsabilidad de la dirección. En el tema de la planificación se abarcan dos temas importantes, que es lo de la gestión de riesgos y la planificación de los objetivos. Esto hace parte del planear. Dentro de los capítulos que hacen parte del hacer está el 7 que es apoyo y el 8 que se llama operación. Dentro del verificar está la evaluación del desempeño. Este es uno de los capítulos que no ha tenido cambios relevantes dentro del sistema de gestión, dentro de la nueva versión de la norma, incluyéndose aún el tema de las auditorías internas y la revisión por la dirección. El siguiente, que completa el ciclo PHBA en el actuar, está el capítulo 10, que es de mejora. Ahora, pues como para entender cuáles fueron los principales cambios entre la versión 2008 y la versión 2015, lo primero es que aparece el concepto de contexto y partes interesadas con parte inicial y entrada para la definición de la planificación del sistema de gestión. Lo siguiente es el alcance, donde ya el término exclusión no existe y se contempla el término de aplicabilidad, lo cual se explicó en un video anterior. En cuanto a el capítulo de liderazgo, en el capítulo de liderazgo se marca un mayor compromiso de la dirección. En la versión anterior se hablaba únicamente de asegurar. Entonces que había que la alta dirección tenía que asegurar los recursos, tenía que asegurar la toma de conciencia y ese verbo andaba durante todo ese capítulo. Ahora hay unos nuevos verbos que tiene que haber mayor compromiso, debe apoyar, debe involucrarse, debe garantizar y obviamente asegurar. Y otro cambio muy representativo es que se elimina el rol de representante de la dirección. Esto se presentó porque muchas veces en las empresas se relegaba este rol a la persona encargada de calidad o que la alta dirección no le prestaba atención al tema únicamente porque pues había un representante. Lo que se pretende con eso es mayor compromiso de la alta dirección. El siguiente capítulo, que es el 6, incluye la gestión de riesgos y oportunidades. Esto se va a abarcar en un próximo video con mayor claridad, pero lo que básicamente dice es que la organización debe identificar unos riesgos positivos o negativos que pueden estar asociados a la gestión de calidad y se deben identificar oportunidades. Entonces, acá hay un concepto que se debe tener claro y es que el riesgo puede ser positivo o negativo y que la oportunidad es el conjunto de características o de condiciones que pueden generar algo para la organización. Eh, y lo otro es que dentro de la planificación de los objetivos le pide a la organización mayor detalle en la forma como se van a cumplir esos objetivos definidos para el sistema de gestión de calidad. El siguiente capítulo
No, perdón. Otro de los cambios es que los recursos de seguimiento y medición, es decir, ya no están definidos equipos de seguimiento y medición, sino que se enfoca a que puede haber otros recursos destinados al seguimiento y medición que se deben garantizar para que la prestación del servicio se realice en un ambiente controlado. Dentro de los requisitos de competencia se eliminan las habilidades. Entonces ahora en la versión anterior nos hablaba de educación, formación, experiencia y habilidades. Esas habilidades ya no están. Entonces solo nos habla de educación, formación y o experiencia. Entonces, no son tampoco obligatorias que se definan las tres. Eso pues también es un cambio relevante. En el tema de comunicación, antes la norma nos decía pues que teníamos que tener unos mecanismos de comunicación interna que se aseguren, pero ahora nos pide que seamos más específicos diciendo qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar. Entonces, esto se define dentro de un requisito. Y en el número 7 habla de la información documentada. Este es otro cambio, pues no es relevante si uno analiza la filosofía del requisito, pero sí es relevante desde el punto de vista conceptual, porque ya no se habla de gestión de documentos, control de documentos y control de registros con unos procedimientos que se debían definir. O sea, ya no hay un procedimiento específico ni obligatorio que se tenga que hacer en cuanto al control de esa información. Y ahora tanto el concepto de documento como el concepto de registro se unifica en un solo término que es información documentada. De esto también vamos a hacer un video próximamente. En cuanto a la prestación del servicio y ya la operación, lo más relevante pues es que se habla de productos y servicios. Antes se hablaba de productos y ahora la norma involucra el concepto de servicios. ¿Por qué? Porque dentro de las definiciones hace una diferenciación entre lo que es un producto y lo que es un servicio. Básicamente la diferencia es que en el servicio hay una interacción con el cliente, mientras que en el producto no hay ninguna. Y en el control de los productos y de los procesos y servicios suministrados externamente, que es el tema de la gestión de proveedores, también hubo cambios en cuanto a que pues, son procesos y servicios, a que se alinea a la gestión de riesgos y a que se alinea al tema de la comunicación. Sobre todo porque esto es una parte interesada y pues acá pues como que facilitan la forma en la que se debe hacer gestión de esas necesidades y expectativas. En cuanto al capítulo de mejora, hay un cambio relevante que es el tema de la eliminación de las acciones preventivas. Entonces ya bajo el enfoque de esta norma, el tema preventivo se realizará bajo el concepto de riesgos que se define en el capítulo 6 y en la parte de mejora se define la corrección que es y ya en este capítulo lo pone a la organización a definir o a discernir qué es lo mejor, o sea que ya defina ellos no con base en el requisito, sino con base en las características del problema, si se hace corrección o si se hace acción correctiva. En, básicamente los cambios que son estos tienen un enfoque más abierto y más amplio para que la organización no piense que los requisitos del sistema de gestión son una camisa de fuerza, sino que los pueden gestionar o darle cumplimiento de diferentes formas. Entonces es mucho más laxo en ese sentido de no especificar cómo se debe dar
o no especificar, en la versión anterior no lo especificaba, pero sí daba como una luz. Acá es mucho más amplio y ya permite a la organización, con base en la madurez que debe tener dentro de su sistema de gestión anterior, decidir algunas cosas, discernir otras y ya em, tener mayor disciplina, porque pues si bien es cierto, ahora uno dice, bueno, esta norma cambió mucho porque no nos está pidiendo todo como nos pedía la otra. Yo lo que pienso es que ahora se permite que la empresa pueda actuar de manera independiente y con mayor conciencia. Pues obviamente esto es un trabajo duro y más en las características de las empresas latinoamericanas, pero pues el objetivo de la norma es que se logre esa madurez dentro de las organizaciones. Ahora lo siguiente que yo les quiero decir es que hay unos pasos que yo les recomiendo para realizar la transición a la norma ISO. Entonces lo primero es un diagnóstico que va a ser la entrada para el plan de trabajo. Entonces van a coger todos los requisitos de la nueva versión de la norma y van a definir o van a identificar cuáles son las principales brechas. Con base en eso, pues van a priorizar y definir cuáles son las actividades que se van a hacer primero. En mi blog, que se llama ipbgestion.blogspot.com, yo se lo dejo en la cajita de información. Ahí voy a subir unas herramientas de diagnóstico, una herramienta de plan de trabajo y una herramienta para la comunicación interna dentro del personal, como un volante para que pues les facilite a ustedes eso y pues se puedan apoyar de alguna forma. Em, el siguiente paso es el plan de trabajo, entonces hay que definir las actividades a desarrollar, fechas y responsables, un cronograma y se debe divulgar ese plan de trabajo a todas las partes interesadas. ¿Por qué? Pues porque las personas tienen que estar comprometidas con el sistema de gestión y sentirse parte de ese cambio, porque pues en sí es un cambio y debe haber una gestión adecuada para que la gente no lo tome a mal, no haya efectos adversos al respecto. Dentro de la gestión del conocimiento hay que capacitar, explicar los cambios de la norma, explicar las implicaciones, explicar lo que se debe hacer de ahora en adelante. Esto pues debe incluir dentro del plan de trabajo porque debe ser paulatino y frecuente. Y lo que yo les digo es que pues se debe definir específicamente para la alta dirección, para los auditores internos, para los líderes de proceso y para todo el personal a nivel general, los requisitos nuevos y la forma en que se van a aplicar. Para los tres primeros de manera específica y para pues todo el personal a nivel general. Mm, Dentro en mi blog también les voy a poner como unos temas que yo considero que son relevantes que se deben comunicar para cada uno de estos interesados. En la ejecución del plan de trabajo se deben llevar a cabo las actividades planeadas y se debe hacer un seguimiento. Este seguimiento tiene por objetivo que no sea cambien los plazos, que las actividades se realicen según lo planificado, que no haya desviaciones a lo planificado. Em, con base en eso, pues yo les recomiendo que como parte de ese seguimiento se haga un informe que sea entregado a la alta dirección y digamos si ustedes están gestionando el proyecto como responsables del sistema de gestión, deben reportarlo tanto a las partes interesadas, internas y externas de la organización que sean pertinentes, o sea que pues a los que les interese pues saber cómo va el avance del sistema de gestión y en los temas pertinentes. Ya dentro de la gestión del proyecto, es decir, en la planificación, se puede determinar que esa matriz de comunicación, qué se comunica, cómo se comunica, quién se comunica, pero en cuanto a la gestión del proyecto, esto ya es opción, pero opcional, pero yo lo recomiendo porque facilita mucho el logro de los objetivos si las personas se sienten involucradas
se puede asegurar que esas personas van a tener mayor compromiso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Los invito a visitar mi blog, que les dejo ahí la información en la parte de abajo. Y si tienen alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, pueden comentar. Hasta luego, que estén bien.